El siguiente estudio bíblico está basado en el libro de Lucas, capítulo 9, versículos 37 al 45, titulado Contenido de la Fe, celebrado el 18 de abril del 2013 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5:14. Ciertamente lo que predicamos, lo que vemos en la Biblia, lo que expandemos de los diferentes pasajes que nosotros estamos estudiando, pues queremos que sean muy prácticos para nuestra vida diaria. Es algo que queremos utilizar esta noche, mañana, en lugar de que sea nada más una plática teórica, teológica. Pues para eso vamos mejor a la universidad. Eso no es. La Biblia es un libro que está vivo para nuestra vida cotidiana. Y aquí en Lucas capítulo 9, empezando el versículo 37, la palabra de Dios dice así: Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Y aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma de repente, da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma, y estropeándole, a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera, y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos se maravillaban, todos se admiraban de la grandeza de Dios. Y maravillándose todos de todas estas cosas que hacía, dijo a sus discípulos: Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarle sobre esas palabras. Bueno, este es un pasaje que realmente a mí me gusta mucho. Lo leí me impactó mucho desde esos primeros días, cuando yo recibí a Cristo en mi corazón hace ya 36 años. Aunque en el pasaje de Lucas no dice lo que tanto me impactó a mí, que en el pasaje paralelo de Mateo y en el pasaje paralelo de Marcos sí lo citan, y ahorita lo vamos a ver. Este pasaje es un pasaje realmente muy bonito, muy importante, y está en los tres evangelios denominados sinópticos. Sinópticos quiere decir resumidos, quiere decir anecdóticos. El de Juan es el que es totalmente diferente, pero esos tres evangelios fueron construidos hablando mucho con la gente que había estado, para darles los detalles de lo que ellos habían visto y habían oído. Y bueno, es un pasaje de fe, en donde el padre de este muchacho le va a decir a Jesús, porque Jesús le dice, que te digo, no está aquí, está en Marcos, y lo vamos a ver ahorita, está en Marcos y está en Mateo. Jesús le dice: al que cree, todo le es posible. Y entonces este señor, padre del muchacho, le dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Maravilloso la contestación de esta persona. Entonces es un pasaje de fe. En estos días he estado yo hablando allá en el club con algunas personas alemanas, inclusive me llegaron algunos libritos muy bonitos en alemán, que muchos de ustedes lo conocen,
el libro de Más que un carpintero, que realmente sí tiene mucho éxito, pero yo lo pedí que me lo trajeran en alemán para regalarlo a ciertas personas. Y hay una persona que, bueno, lo está leyendo ya y todo. Me dijo, Carlos, es que es muy difícil creer. ¿Cómo podemos tener fe? Y yo le dije, creyendo, sencillamente tomando la actitud de querer creer, y ya está. Porque la fe viene de Dios, la fe bíblica viene de Dios. Por lo tanto, pues le vas a pedir a Él que te la dé, tú no la puedes producir, pero es nada más querer. Es muy sencillo, en realidad. Pero bueno, muchos de nosotros nos hacemos bolas al no tener bien fincada los fundamentos de la Biblia. Y yo quiero decirte que el núcleo del cristiano, la persona que ha recibido a Cristo en su corazón, es precisamente fe. Fe en el Señor Jesucristo. Fe en lo que Él dijo. Fe en lo que dice la Biblia. Y bueno, un versículo que tú conoces muy bien, que lo tienes memorizado, es Efesios 2. Efesios 2, 8 y 9, que lo hemos citado muchas veces. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Ahí está. Yo recibo el regalo de Dios por fe. Nomás Él me dice que me lo va a dar, y yo le creo, y yo lo tengo, y ya está. Esto no de vosotros, es un don. Es un don de Dios. Entonces Dios otorga estas cosas gratuitamente, Él lo hace. Y una de ellas es, Él nos da fe. Inclusive, Él hizo que yo tuviera fe para que yo pidiera que Cristo entrara a mi corazón y me cambiara por dentro. Es el ingrediente de la fe, viene de Dios. Y vamos a ver cómo este señor, el padre de este muchacho endemoniado, entiende esto. Y entonces le dice, pues yo quiero creer, pero tú ayuda mi incredulidad. Tú haces ese despertar, o ese incendiar, o ese arrancar en mi corazón el hecho de la fe. Romanos 3:28, Romanos 3:28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. Creerle realmente a Dios. Gálatas 2:16 sería otro versículo que nos dice básicamente lo mismo. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces se trata de fe, de tener fe. Y aquí mismo en el capítulo, en Romanos 4, vemos a un hombre que tuvo fe y que eso le hizo ser el padre de la fe. Abraham. Dice el versículo de Romanos 4, versículo 18, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe, al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de su esposa Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria
Y yo creo que este ingrediente tan importante que Dios te da desde el día que tú recibes a Cristo en tu corazón, que se llama fe, va a ser vital e importantísimo en tu vida cristiana diario. Acuérdate que es una manifestación del fruto del Espíritu Santo, ¿sí? Porque el fruto del Espíritu Santo tiene 9 manifestaciones: amor, gozo, paz, fe, Paciencia. fe. ¿Sí? Creo que es la número 4, si la pone allí. ¿Sí? Pero bueno, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. ¿Sí? Fe, ¿sí? Entonces, fe, a mí en lo personal me ha ayudado muchísimo en estos 36 años en sencillamente creerle a Dios. Las crisis de mi vida han sido muchas y creo que nada más ha sido una, continua. No tengo muchas crisis, es la misma, ¿sí? En donde yo me meto en muchos líos y no sé cuánto. Y entonces necesito poner los ojos en Jesús, creerle a Jesús y decir: tú me sacas, Dios, y no sé cómo le vas a hacer, y yo sigo caminando. ¿Sí? Es tener fe en la palabra de Dios, porque ¿cómo se acrecenta la fe? La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y entonces tengo fe, y de repente pues ya salió el sol y se disipó aquel problema. Bueno, viene el siguiente, pero bueno. Entonces fe. ¿Cuántas veces cuando yo estaba memorizando el Evangelio de Juan, me acuerdo un día allá en Veracruz que tenía una serie de problemas en las aduanas y no sé qué, mi Dios, y entonces esa noche pues estaba pensando en qué iba a pasar el día siguiente, y yo tenía mi Evangelio de Juan y estaba memorizando el Evangelio de Juan, y entonces memorizaba, apagaba el foco, y entonces estaba memorizando, ay, se me olvidó, y lo prendía para ver, ay, sí, lo volví a apagar, y así pasé la noche. De otra manera no la hubiera podido pasar. Entonces este ingrediente es importantísimo para tu vida diaria. Y fe no es aventurarte irracionalmente y tirarte al vacío y decir: Dios, pues yo confío en ti, y si no me agarras, pues me mato y ya. No es eso, esa no es la fe de la que estamos hablando, sino es creerle a Dios lo que dice en su palabra. Esa es fe. Tú dices esto, yo lo creo. Y lo creo porque lo dices tú, y nada más. No hay por qué dudar, aunque quizá las circunstancias sean para dudar. Porque Abraham tenía casi 100 años y nunca había tenido ningún hijo, y Dios le dice que va a tener un hijo. Y entonces fe dice que Abraham no dudó, sino que se fortaleció en fe. Y bueno, Dios, pues no sé, no entiendo, pero tú sí sabes. Y él tuvo fe. Salmos 19, 7 y 8. Salmos 19, 7 y 8. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Está hablando de la Biblia. La ley de Jehová está hablando de este libro tan maravilloso que me hace tener fe. Y Dios quiere que tengamos fe. Inclusive Dios a veces nos pone pruebas para ver si realmente tenemos fe. O si en la prueba decimos, no, pues, y se nos caemos porque finalmente no hubo fe. Dios quiere que tengamos fe. Y conocemos el pasaje de Hebreos 11, en donde más de 25 veces se habla de la palabra fe, de hombres de Dios que tuvieron fe en medio de enormes obstáculos. Y desde el versículo 1 vemos que se trata de fe. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Sí? Entonces, pues es un ejemplo muy
fehaciente de la fe. Las promesas de Dios transportadas del futuro al presente. Y me las apropio. Confianza que se traduce en convicción. Eso es fe. Realmente eso es fe. Ahora, sí queremos diferenciar entre la fe bíblica y la fe natural. Todos tenemos fe. Yo voy y me subo al avión y tengo fe de que el tipo que está allá manejando el avión seguramente sabe lo que está haciendo, ¿no? Y bueno, ¿sí? Pero es una fe basada en experimentación, porque bueno, ya se han subido muchos y digo, bueno, ¿cuáles son las probabilidades de que se suba un cuate que no es piloto, sino que más bien es vende tortas en las esquinas? Bueno, está difícil. Entonces yo tengo una fe natural, pero esa no es la fe de la que estamos hablando, porque la fe bíblica es no experimentada. La convicción de lo que no se ve. No has pasado por ahí. Y tú dices, ante esta imposibilidad, yo tengo fe. Esa es fe bíblica. Y esa fe la produce Dios. Por ejemplo, Hebreos 11, 8 y 9. Hebreos 11, 8 y 9. Que dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham no había pasado por ahí, sino Dios le dijo, haz esto a ciegas, pero es porque lo digo yo, no irracionalmente, ¿no? Sino que Dios le dijo que lo hiciera. Nosotros basamos nuestra fe en lo que dice Dios, y si lo dice Dios, es suficiente, ¿sí? Y esa es esa fe bíblica. Es más, sin esa fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, ¿sí? Entonces a Dios le agrada que tú confíes en Él, a Dios le agrada que tú le creas, y ciertamente pues no le agrada que no le creas, que dudes de sus promesas, ¿sí? Entonces así está esta situación. Y la fe es intelectual, porque uso mi cabeza. La fe es emocional, porque entra en mi corazón. Pero sobre todo la fe es activa, porque hago algo al respecto. Intelectual, emocional, activa. La fe es caminar. Abraham, sal de Ur de Caldea. ¿Y qué hizo? Tuvo mucha fe, pero no salió. No, sí salió, agarró sus maletas, se fue al aeropuerto. Vamos, ¿sí? A ver dónde me lleva Dios, ¿sí? Esa es fe. Sencillamente dijo, no sé, porque ni pasaporte traigo. Pero pues si Dios dice, pues Él hace las cosas y las hace bien. Esa es la fe que nosotros queremos experimentar, porque si tú tienes a Cristo en tu corazón, Dios ya te la dio. Ahora nada más ejercítala. Y el resultado de la fe es obediencia. Entonces vamos a apuntar ahí, lo primero que queremos apuntar es el núcleo del cristiano es la fe. Y la fe resulta en obediencia. Esas dos cosas. Y quizá una tercera, la fe es acción. Actuamos conforme a lo que se nos dice que hagamos. Y vemos todos estos hombres de Hebreos 11, Abel, Enoch, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, José, todos creyeron, todos obedecieron, todos hicieron lo
que Dios les dijo que hicieran. Y finalmente, pues recibieron las promesas. Esas promesas Dios quiere que sean tuyas, que seas un hombre de fe, que no tengas temor, porque en el amor no hay temor, dice el versículo. Que le creas a Dios y que hagas conforme a lo que Él dice, aunque te parezca ilógico a ti, aunque te parezca insensato, o aunque no lo quieras hacer, hazlo. Viene de Dios y tú verás la bendición que Dios va a hacer en tu vida. Inclusive la fe llega a traspasar lo natural. Lo natural es que yo le tenga miedo a la muerte. Lo natural es que si viene el coche yo me quito. Naturalmente, instintivamente. El instinto de sobrevivir. Pero la fe puede traspasar eso. Y el cristiano va a la muerte misma. Se enfrenta a los leones. O se enfrenta al torturador. O a la prisión, a cualquier cosa. En esa fe. La fe le da ese desconectar el instinto natural y vivir de una manera sobrenatural para enfrentarse a eso. Y lo vemos aquí mismo también en Hebreos 11, a partir del versículo 35. Hebreos 11, 35, que habla de la fe. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes, a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Tenemos muchos ejemplos a través de los siglos de grandes hombres de fe que no temieron las amenazas del hombre para nada. A ese punto llega la fe. Y en esta sección, en este pasaje tan bonito de fe, vamos a ver cuatro cosas. Cuatro cosas que vamos a ver aquí en Lucas acerca de la fe. Y número uno es la posesión demoníaca. La posesión demoníaca. Entonces vamos a nuestro pasaje de Lucas 9:37, y empezamos nuestra historia de esta situación que nos va a hablar poderosamente de fe. Al día siguiente, dice el versículo 37. ¿Al día siguiente de qué? Bueno, la semana pasada estuvimos hablando de la transfiguración, de cómo Jesús sube al monte con 3 de sus discípulos y Él se transfigura para hacerles ver a ellos quién es realmente Jesús. Ellos se quedan realmente plasmados, se quedan maravillados, se quedan impactados de este evento que fue trascendental por el resto de sus vidas. Ellos vieron a Jesús como Dios mismo, más allá de la naturaleza humana que ellos habían visto en esos días con Jesús siguiéndolo por todos lados. Y ahora va a haber un contraste muy grande. Al día siguiente, dice aquí, cuando descendieron del monte, bueno, venían precisamente de ese evento de la transfiguración de Jesús. Una gran multitud les salió al encuentro. Una multitud los aguardaba, porque siempre era ya muy notorio, Jesús era ya muy famoso, pues multiplicaba los panes y sanaba personas, inclusive resucitaba gentes, tenía mucha popularidad y ya la multitud lo estaba aguardando. Dice en Marcos, en el pasaje paralelo de Marcos, allá en Marcos 9:14, Marcos 9:14, dice la palabra de Dios que cuando Él llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y los escribas disputaban
con ellos. Entonces, dentro de esta multitud estaba una serie de personas que estaban discutiendo con los otros 9 de los apóstoles acerca de las cosas que Jesús hablaba, la manera de pescarlo, la manera de contradecirlo, la manera de poder acusarlo. Ahí estaba ya Jesús. Y bueno, este pasaje va a ser de gran contraste de lo que pasó en la transfiguración, en lo que vamos aquí. La gloria de Jesús en la transfiguración, la miseria y la enfermedad y muchas cosas acá en el valle, en donde él ya bajó, y va a pasar con este muchacho endemoniado. Dice nuestro pasaje aquí en Lucas 9:38, el siguiente versículo: he aquí un hombre de la multitud clamó diciendo, como que salió de entre la multitud, clamó, gritó, pues había mucha gente, estaban todos hablando, y para ser oído tuvo que usar pues de un poco más de voz. A lo mejor traía un altavoz, esos que venden aquí en Perisur, no sé. En fin, dice aquí que clamó diciendo, maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Él le dice maestro. Y bueno, ya es una palabra importante, quiere decir que le está dando un lugar especial. Pero en Marcos le dice Señor. Vamos a Marcos en el capítulo 9. En el capítulo 9 de Marcos dice la palabra de Dios que 9:15, enseguida le preguntó, bueno, no, dice aquí maestro también, entonces es en Mateo 17, en donde debe de decirle, Señor, déjame ver, aquí está. El versículo 15 de Mateo 17 dice, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático. No sé si esa palabra te es a ti más o menos común cuando andas medio lulas, ¿verdad? Que andas endemoniado, andas trastornado. No es una enfermedad, física, sino que andas mal. El Señor reconocía que su hijo estaba bajo una posesión demoníaca. Y dice, y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego, muchas veces en el agua. Y realmente, pues sí, está pasándola muy mal el muchacho. Nos vamos a Marcos, también en el capítulo 9, para que veamos los diferentes detalles. Y dice, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo. Ah, mira, este espíritu hace que el muchacho, está mudo, ¿no? ya no puede hablar. El cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarrajos y cruje los dientes y se va secando. Dice también, más adelante en el versículo 21, déjame ver, es el 21, dice, Jesús le preguntó, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Él dijo, desde niño, desde hace mucho tiempo, aquí en Marcos 9:21. Y entonces aquí hay otro, dice, en el versículo 25, dice, espíritu mudo y sordo. Entonces, este muchacho no solamente está mudo, sino también está sordo. Entonces, realmente este espíritu, pues quiere matarlo, quiere destruir a este muchacho. Y el padre está muy acongojado, es su único hijo. Él viene a Jesús para ver si puede haber alguna solución. Él sabe que Jesús tiene el poder para hacerlo, por eso viene a él y le dice Señor. Así es. Ese es el panorama de esta posesión
posesión demoníaca, una terrible situación que está viviendo en esa casa con este muchacho, en donde la casa ya no sabe qué hacer con este niño. Y bueno, él sí recurre a la solución que es Jesús. Número 2, vimos entonces ya el número 1, posesión demoníaca, y el número 2 es la falla apostólica. Los apóstoles no pudieron hacer nada. Dice, nos vamos a Lucas, en donde vemos que reprobaron la prueba que les dio Jesús, porque acuérdate que aquí en Lucas, nos vamos a Lucas capítulo 9, versículo 1. Lucas capítulo 9, versículo 1, dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Entonces los manda Jesús a que usen ese poder que él mismo les da. Pero en el caso de este muchacho, los apóstoles no pudieron hacer nada. Le fallaron. ¿Sí? Reprobaron la prueba, sacaron 5, ni siquiera llegaron al 6. Y entonces dice la palabra de Dios aquí en nuestro pasaje de Lucas, en el versículo 40, y rogué a tus discípulos que le echasen fuera. No pudieron. Y tú te asombras y dices, espérame. Pues Cristo les dio poder y autoridad sobre los demonios. Ellos fueron, ellos hicieron. Pero en este caso no lo hicieron. La pregunta es ¿por qué? Bueno, sí tenemos que entender que hay clases y rangos de demonios. Hay de demonios a demonios. Sí, evidentemente. Y entonces pues podían ahí con los aprendices quizá, ¿verdad? Pero con los más experimentados ya no tanto. Y en este es un caso en donde pues no pudieron. Y aquí en el Evangelio de Lucas no nos dice la respuesta, pero bien que nos las da en Marcos, cuando vamos a Marcos 9. Más bien vámonos a Mateo 17. A veces tienes tú que ver los 3 pasajes para sacar todos los detalles y realmente saborear lo que está pasando aquí en el pasaje. Y entonces dice que después de que, más adelante dice Mateo 17, 19. Mateo 17, 19, vamos a ver aquí la respuesta de por qué los apóstoles no pudieron hacer nada contra este demonio. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Jesús les dijo, aquí está la respuesta. Te di un curso de fe, todo un semestre, bueno, no más que un semestre, ya iban como 2 años y medio, y no lo pasaste el curso. Por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará. Y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Entonces aquí se nos está dando la respuesta de por qué los apóstoles finalmente no pudieron. La fe mueve montañas. Muchas veces oímos ese coloquialismo, ¿verdad? Pero viene de la palabra. La fe mueve montañas. ¿Cómo está tu fe? ¿Qué tanta confianza tienes tú en Cristo para que Él te diga algo y tú lo lleves a cabo? Con plena confianza,
sabiendo que Él sí sabe hacer las cosas, y si Él está permitiendo algo, es porque también tiene propósitos muy específicos para tu beneficio. Y queremos nosotros creerle a Él. No podemos hacerle a Dios mentiroso, que nos da promesas y decimos, son palabras solamente, en realidad no las va a cumplir. Mira, estoy pasando por esto y pura nada. No es así, ¿no? No queremos ser así. Y evidentemente los apóstoles sí estaban actuando con poca fe. No pudieron. Si tuvieras fe, las cosas que harías. Y no pudiste. En realidad el enfado de Jesús que viene en el versículo 41 no es solamente para los apóstoles, es para todo Israel. Es para cada uno de nosotros. En donde dice el versículo 41, respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Carlos, ¿cuántas veces hemos estado juntos? ¿No te acuerdas de que acabo de multiplicar los panes? ¿No te acuerdas de este milagro y del otro milagro que tú has visto en tu propia vida? Ya se te olvidó. Toma solo unas cuantas horas, toma solo unos cuantos días para que otra vez estés tambaleándote por la prueba que estás pasando y no tienes fe. Pues tenemos que contestarnos eso cada uno de nosotros. Inclusive debemos ejercitarnos en la fe. Como que Dios dice, te voy a pasar de este grado al siguiente grado y al siguiente grado, porque quiero que seas un hombre de fe. Vendrán pruebas fuertes. Y quiero que en esas pruebas tú las pases para que puedas predicar con mucha fuerza ante un mundo allá afuera incrédulo, tonto, que inclusive dice, estoy enojado con Dios. Eso fue lo que me dijeron a mí. Bueno, no puede ser. Pero bueno, sí, tú tienes que tener esa fortaleza para poder realmente instruir, enseñar bien, para que no digan esas cosas, y que traerlos a Cristo y que conozcan a Jesús como alguien te trajo a ti también, y que esas pruebas sean tuyas. Abraham tuvo una prueba así, que después de esperar tantos años, 30 años, donde Dios le había dicho que de Abraham vendría una gran descendencia, pero Abraham no tenía hijo, y pasaron 30 años para que se cumpliera, 35 años, para que esa promesa se cumpliese y llegara su hijo Isaac. Y bueno, dice la Biblia que no dudó en incredulidad y llegó su hijo Isaac, pero Dios lo probó otra vez y le dijo, Abraham, y Abraham dijo, heme aquí, toma a tu hijo, tu único. No sé cuántos años tendría Isaac, a lo mejor tendría 10, 12, 15, no sé cuántos. Y sacrifícalo a mí en el monte Moriah. 3 días de camino de aquí a allá. Y Abraham dijo, pura nada. ¿Cómo crees? Oye, por fin llegó y me dices que... No, ¿verdad? Él dijo que lo iba a hacer. Y estuvo a punto de hacerlo. Fue un ángel el que le empaló la mano cuando él lo iba finalmente a sacrificar. Y dice la Biblia que lo que Abraham pensó fue un acto de gran fe. Si Dios me dice que de mí viene una gran descendencia y me dice que yo lo mate para que ya no tenga ninguno, pero él me ha dicho que viene una gran descendencia, eso quiere decir que me lo va a resucitar. Dice, bueno, está bien. Me quiere enseñar su gran poder de resurrección. Y eso fue lo que dice. Aquí lo dice en Hebreos 11, precisamente. Dice exactamente eso. Creo que es Hebreos 11, 17, quizás. Por la fe, ¿verdad? Sí. Por la fe Abraham, el 17, cuando fue probado, ofreció a Isaac.
el que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. ¿Hasta dónde llega la prueba de fe que Dios quiere para ti? Y que la pases. Dios quiere eso en tu vida. ¿Sí? Bueno, pues vemos que los apóstoles no la pasaron. Vemos que nosotros no las pasamos. ¿Cuántas veces estamos allí realmente tirados sin fe? Cuando Dios dice, ¿qué pasó? Y eso que no te he probado hasta la sangre, ¿eh? Y ya te me caíste con algo pequeño en donde yo quería que tú pasaras con honores el curso de la fe. Pues no lo pasaron. ¿Sí? Muy bien, pues entonces el Padre parece ser que sí la pasa. Porque si nos vamos entonces aquí, déjenme ver a Marcos 9, que Lucas no lo tiene. Tenemos que irnos a Marcos 9. Aquí vemos que este hombre, el padre del muchacho, sí tuvo esa fe. Tenemos que ver el punto número 3. Vimos la posesión demoníaca, vimos la falla apostólica y ahora vamos a ver el poder divino de Jesús, que dice yo sí puedo. Y lo hace. Lo hace aquí en Marcos 9. Jesús le dijo, primero lo que pasa con este diálogo con el padre del muchacho, en donde el padre del muchacho, aquí en el versículo 22, al final del 22 dice, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. En el versículo 23 Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Todo le es posible. Versículo 24, inmediatamente, la contestación fue inmediata. Que eso es un detalle importante. El padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Mira, tengo tanta fe. Muy poquita. Pero tú puedes hacer que sea mucha fe. Dame, para que yo realmente tenga toda esa fe que tú quieres que yo tenga. Aquí mismo en Marcos 25, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. El poder tan grande que tiene Jesús para hacer imposibles, porque el versículo claramente dice que no hay nada imposible para Dios. Entonces, no sé, las cosas de tu vida, en tu situación muy específica de lo que estás pasando, debemos de creerle a Dios. Dios tiene sus caminos, Dios tiene sus tiempos, Dios tiene sus porqués, y lo que nosotros tenemos que tener es nada más fe. Y decir, Dios, yo te voy a creer a ti, y nada más. Inclusive, acrecenta mi fe. Creo, ayuda a mi incredulidad. Y el poder divino de Jesús se ve claramente al comandarle a este demonio que salga. Los demonios tiemblan ante Jesús. Ya había pasado también con el hombre gadareno, en donde la legión había salido de él ante el comando de Jesús.
Jesús le comanda y este espíritu inmundo pues hace un último esfuerzo para matar al muchacho, lo que sea. Dice, no, ya no puedo. Y se tiene que salir porque así es el comando de Dios. Y ese es el Jesús que tú tienes en tu corazón, si tú lo has recibido como tu Salvador y como el dueño de tu vida. Tienes a Cristo en tu corazón, tú tienes ese gran poder ahí adentro, si tú le crees. No importa el problema por el que estés pasando, no importa, porque Jesús puede con todos ellos. Regresamos a nuestro pasaje, acá en Lucas, donde dice, en versículo 42, de 9:42, y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó, le sacudió con violencia, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y el versículo siguiente es el más bonito, yo creo. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Oh Dios, cuán grande eres. Realmente no hay obstáculo para ti, no hay quien te pare, no hay quien pueda contigo. Y si yo estoy con Él, pues ¿qué he de temer? Al contrario, esto debe de acrecentar más mi fe. Versículo realmente muy bonito. Se admiraban de la grandeza de Dios. Mira lo que hizo. Mira con qué facilidad el espíritu inmundo le obedece y se retira inmediatamente. Y este muchacho está completamente sano del poder divino. Entonces hemos visto tres cosas acerca de la fe: la posesión demoníaca, hemos visto la falla de los apóstoles, que puede ser tu falla también, el poder divino que está disponible para todo cristiano y que pueda realmente hacer grandes cosas con esa fe. Pero número 4, la persona de Cristo. Porque aquí hay algo muy importante ante este gran poder que acabamos de ver, esta gran enseñanza de fe que acabamos de ver. Jesús de repente se voltea a sus apóstoles enigmáticamente, misteriosamente les dice algo que los acaba de tirar, porque ahora sí no entienden nada. Ahora sí ya no entiendo. Inclusive al terminar este versículo 43 dice, y maravillándose todos de todas estas cosas que hacía, no solamente esta de hoy, las que hizo ayer y el otro día, o sea, tantas cosas, y todos estaban maravillados. Oh, no hay nada que pare, nadie puede con Jesús. Y Jesús les dice, bueno, señores, principalmente ustedes, discípulos que me han fallado, quiero decirles algo importante, porque este poder que ustedes vieron no es para tirar a Roma mañana en la mañana, no es para que el Mesías reine en estos tiempos. Haced que os penetren bien en los oídos. ¿Me están escuchando bien? ¿Están poniendo atención? No mires para allá, no voltees, no, voltea para acá. Ponme atención. Porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Y sí le entendieron muy bien. Me van a matar. Los judíos que me están persiguiendo se van a venir en contra mía. Los romanos le van a hacer caso a los judíos y se van a venir en contra mía. Y todos ustedes van a correr. Y todos van a estar en contra mía. Y el otro pasaje dice, y seré muerto. ¿Cómo? El poder divino que acabamos de ver. No hay quien te pare y tú me estás diciendo algo totalmente diferente. Versículo 45, mas ellos no entendían estas palabras.
pues les estaban veladas para que no las entendiesen. Las iban a entender cuando Jesús resucitase. Después, con la resurrección, iban a entender todas estas cosas, que era necesario que el Hijo del Hombre fuera entregado y fuera muerto por nuestros pecados, según el preconocimiento y predeterminado consejo de Dios, dice Hechos 2. Dice que tenían temor para preguntarle sobre estas palabras. Y vemos a estos apóstoles con poca fe, vemos a estos apóstoles que no le entienden nada, débiles, y los vamos a ver más débiles a medida que se acerca la crucifixión. Pero yo quiero decirte que ese eres tú y yo. Tú y yo hacemos lo mismo, débiles, que en la primera de prueba que viene ya estamos caídos. Ya estamos dudando de Dios. Ya no venimos al estudio porque nos sentimos muy mal. Ya no leemos la Biblia porque a lo mejor, no sé si Dios realmente me va a cumplir. No sé. En estos días no estoy leyendo la Biblia. Estoy muy mal. No le creo a Dios, fíjate. Se me perdieron las llaves y no las encuentro. Etcétera. Y tenemos una gran falta de fe. Falta de fe que debemos de venir a acrecentarla, y hacemos lo contrario. Nos retiramos y nos va peor todavía. Aquí ellos no se retiraron, pero sí estaban mucho débiles. Y los vamos a ver con gran debilidad la noche de la traición y la aprehensión de Jesús. No queda ni uno. Olvídate de los corredores olímpicos. Estos hombres sí sabían correr. Porque no estaban preparados para las pruebas. Dios quiere que tú estés preparado para las pruebas que vienen, y ciertamente vendrán pruebas a tu vida. Y que tú estés fortalecido para que inclusive al pasar la prueba, mientras la estás pasando, tú impactes a mucha gente con la fortaleza de tu fe. Y que digan ellos, con esa fe, yo también quiero eso. En lugar de decir, pues mira, muy cristiano, y ya estás temblando. ¿Dónde está la fe que tú me dijiste que tenías? ¿No? Pues este es el contenido de la fe. Pídele a Dios que realmente te haga pasar las pruebas de la fe. Para que seas poderoso predicador en estos tiempos, pues tanto se necesita, pobre México, tan lejos de Dios. Sí está lejos de Dios. Dice mucho, pero en la primera prueba ya se cayó, está todo tirado. No podemos ni siquiera meter un gol. Pero es nada más lo que pasa adentro. Tenemos temor, tenemos debilidad. Estamos amedrentados con todas nuestras cosas. Así es. Pues que no te pase a ti. Y si tú no tienes a Cristo en tu corazón, pues hay que empezar por ahí, porque entonces no tienes fe. La fe es un producto de tener a Cristo en tu corazón como tu Salvador. Pues vamos a hacer una oración. Si tú tienes duda de que Cristo no está en tu corazón, de que Cristo no es el Salvador y dueño de tu vida, pues tómalo para tu vida hoy. Dile que eres un pecador. Dile que te perdone. Invítalo a tu corazón. Señor, en esta noche yo vengo a ti para pedir perdón de mi vida egoísta, centrada en mí, y pedirte que entres a mi corazón, para que seas el dueño de mi vida, mi Salvador, mi Señor.
y que me des ese ingrediente de fe que tú das a todo aquel que se entrega a ti. Así como le das también la vida eterna. Entra en mi corazón en este momento, ahora mismo. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Que había estado para darles los detalles de lo que ellos habían visto y habían oído. Y bueno, es un pasaje de fe, en donde el padre de este muchacho le va a decir a Jesús, porque Jesús le dice, que te digo, no está aquí, está en Marcos, y lo vamos a ver ahorita, está en Marcos y está en Mateo. Jesús le dice, al que cree, todo le es posible. Y entonces este señor, padre del muchacho, le dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Maravilloso la contestación de esta persona. Entonces es un pasaje de fe. En estos días he estado yo hablando allá en el club con algunas personas alemanas, inclusive me llegaron algunos libritos muy bonitos en alemán, que muchos de ustedes lo conocen, el libro de Más que un carpintero, que realmente sí tiene mucho éxito, pero yo lo pedí que me lo trajeran en alemán para regalarlo a ciertas personas. Y hay una persona que, bueno, lo está leyendo ya y todo. Me dijo, Carlos, es que es muy difícil creer. ¿Cómo podemos tener fe? Y yo le dije, creyendo, sencillamente tomando la actitud de querer creer, y ya está. Porque la fe viene de Dios, la fe bíblica viene de Dios. Por lo tanto, pues le vas a pedir a Él que te la dé, tú no la puedes producir, pero es nada más querer. Es muy sencillo, en realidad. Pero bueno. El siguiente estudio bíblico está basado en el libro de Lucas, capítulo 9, versículos 37 al 45, titulado Contenido de la Fe, celebrado el 18 de abril del 2013 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5:14. O ciertamente lo que predicamos, lo que vemos en la Biblia, lo que expandemos de los diferentes pasajes que nosotros estamos estudiando, pues queremos que sean muy prácticos para nuestra vida diaria. Es algo que queremos utilizar esta noche, mañana, en lugar de que sea nada más una plática teórica, teológica. Pues para eso vamos mejor a la universidad. Eso no es. La Biblia es un libro que está vivo para nuestra vida cotidiana. Y aquí en Lucas capítulo 9, empezando el versículo 37, la palabra de Dios dice así: al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Y aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma de repente, da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma, y estropeándole, a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera, y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo: oh generación, en mi corazón el hecho de la fe. Romanos 3:28 dice: concluimos pues que el hombre es justificado por la fe, sin las obras
de la ley. Creerle realmente a Dios. Gálatas 2:16 sería otro versículo que nos dice básicamente lo mismo. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces se trata de fe, de tener fe. Y aquí mismo en el capítulo, en Romanos 4, vemos a un hombre que tuvo fe y que eso le hizo ser el padre de la fe. Abraham. Dice el versículo de Romanos 4, versículo 18, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe, al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de su esposa Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la... Muchos de nosotros nos hacemos bolas al no tener bien fincada los fundamentos de la Biblia. Y yo quiero decirte que el núcleo del cristiano, la persona que ha recibido a Cristo en su corazón, es precisamente fe. Fe en el Señor Jesucristo. Fe en lo que Él dijo. Fe en lo que dice la Biblia. Y bueno, un versículo que tú conoces muy bien, te lo tienes memorizado, es Efesios 2. Efesios 2, 8 y 9. Que lo hemos citado muchas veces. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Ahí está. Yo recibo el regalo de Dios por fe. Nomás Él me dice que me lo va a dar, y yo le creo, y yo lo tengo, y ya está. Esto no de vosotros, es un don. Es un don de Dios. Entonces Dios otorga estas cosas gratuitamente. Él lo hace. Y una de ellas es, Él nos da fe. Inclusive, Él hizo que yo tuviera fe para que yo pidiera que Cristo entrara a mi corazón y me cambiara por dentro. Es el ingrediente de la fe, viene de Dios. Y vamos a ver cómo este señor, el padre de este muchacho endemoniado, entiende esto. Y entonces le dice, pues yo quiero creer, pero tú ayuda a mi incredulidad. Tú haces ese despertar, o ese incendiar, o ese arrancar incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos se maravillaban, todos se admiraban de la grandeza de Dios. Y maravillándose todos de todas estas cosas que hacía, dijo a sus discípulos: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarle sobre esas palabras. Bueno, este es un pasaje que realmente a mí me gusta mucho. Lo leí me impactó mucho desde esos primeros días, cuando yo recibí a Cristo en mi corazón hace ya 36 años. Aunque en el pasaje de Lucas
no dice lo que tanto me impactó a mí, que en el pasaje paralelo de Mateo y en el pasaje paralelo de Marcos sí lo citan, y ahorita lo vamos a ver. Este pasaje es un pasaje realmente muy bonito, muy importante, y está en los 3 evangelios denominados sinópticos. Sinópticos quiere decir resumidos, quiere decir anecdóticos. El de Juan es el que es totalmente diferente, pero esos 3 evangelios fueron construidos hablando mucho con la gente.